Dana Valencia, edición especial sobre la peor gota fría del siglo. Valencia ha vivido uno de los episodios más devastadores de su historia reciente. Calles anegadas, coches arrastrados como si fueran de papel y familias enteras atrapadas por la fuerza descomunal del agua. Pero, ¿cómo es posible que con toda la tecnología y alertas disponibles no se pudiera evitar esta tragedia? Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir lo que realmente pasó antes, durante y después de la peor dana del siglo, y por qué podría volver a ocurrir. La dana que se convirtió en catástrofe. Lo que inicialmente se contemplaba como un episodio de fuertes lluvias terminó transformándose en una emergencia sin precedentes. La presencia de una dana, una depresión aislada en niveles altos, es un fenómeno habitual en la meteorología española, especialmente en otoño. Sin embargo, en esta ocasión, la violencia de las precipitaciones superó todos los registros recientes. Localidades como Chiva y Utiel recibieron en apenas unas horas el equivalente a todo un año de lluvia. El suelo no pudo absorber semejante cantidad, los cauces naturales colapsaron y el agua buscó su camino arrasando todo a su paso. La combinación de temperaturas anómalamente altas en el Mediterráneo y la configuración atmosférica favoreció la formación de lo que los meteorólogos llaman un tren convectivo, una sucesión ininterrumpida de tormentas descargando sobre un mismo punto. Este fenómeno intensificó la acumulación hídrica hasta niveles insostenibles. Lo que parecía una noche intensa de lluvia se convirtió en una madrugada trágica que marcó para siempre a toda una región. La naturaleza había dado la señal, pero nadie imaginó hasta qué punto estaba a punto de romperse el equilibrio. El epicentro, Valencia bajo el agua. La capital valenciana y sus alrededores se convirtieron en el escenario central de esta tragedia. Barrios populares, urbanizaciones nuevas y áreas industriales quedaron completamente sumergidas. En lugares como Paiporta, Carlet, Silla o Aldaya, el agua alcanzó niveles que superaban el 1,5 metros, inundando viviendas, negocios y vías principales. Las autovías A3 y A7, arterias fundamentales para la movilidad del este peninsular, quedaron bloqueadas. Decenas de vehículos atrapados, algunos volcados, otros arrastrados como juguetes por la corriente. La desesperación se apoderó de miles de personas. Hubo quienes tuvieron que abandonar sus coches a mitad de trayecto, buscando refugio en estructuras elevadas. Otros pasaron la noche encaramados a tejados, esperando ser rescatados por helicópteros o unidades de emergencia. Las historias más duras llegaron con las cifras de fallecidos, más de 70 vidas perdidas en pocas horas, algunas de ellas confirmadas a través de llamadas de despedida realizadas entre el ruido del agua y la angustia. Y mientras los cuerpos de emergencia trataban de acceder a zonas anegadas, crecía el número de desaparecidos. ¿Por qué fallaron las alertas? La tragedia ha dejado al descubierto una brecha entre la información científica disponible y la reacción institucional. La Agencia Estatal de Meteorología había emitido avisos desde días antes, incluyendo alertas rojas en la jornada previa al desastre. Pero la pregunta inevitable es ¿por qué? Con esos datos, las medidas de prevención no fueron más contundentes. La descoordinación entre distintos niveles de la administración, la ausencia de protocolos más eficaces de evacuación o suspensión de actividades y cierta desconfianza generalizada en los avisos meteorológicos formaron un cóctel peligroso. En muchos municipios, las clases no se suspendieron hasta bien avanzada la jornada. Algunos trabajadores fueron obligados a acudir a sus empleos, incluso cuando las condiciones ya eran peligrosas. La percepción ciudadana también juega un papel. Cuando las alertas se repiten cada temporada sin consecuencias dramáticas, se produce un efecto de desensibilización. La dana de Valencia demuestra que el sistema de alertas, por sí solo, no basta si no va acompañado de una respuesta inmediata, decidida y coordinada desde todos los niveles gubernamentales. La tragedia humana detrás de los números. Más allá de los datos estadísticos, el desastre dejó un reguero de historias profundamente humanas. Familias enteras quedaron atrapadas sin posibilidad de auxilio. En Paiporta, una residencia de mayores se inundó sin tiempo suficiente para evacuar a todos sus residentes. En otras localidades, como Albal o Catarroja, trabajadores de fábricas se vieron obligados a refugiarse en tejados mientras el nivel del agua subía rápidamente. Algunos solo lograron sobrevivir agarrándose a estructuras flotantes o saltando de un camión a otro. Uno de los relatos más impactantes fue el de una mujer que, junto a su perro, fue rescatada en Utiel por la unidad militar de emergencia cuando el agua ya le llegaba al cuello. En muchos casos, las comunicaciones fallaron. Sin electricidad, sin cobertura móvil,
Las familias perdieron contacto durante horas o incluso días. La incertidumbre y el miedo se instalaron en cientos de hogares. Cada víctima tiene nombre, historia, familia, y el dolor no se mide únicamente en litros de lluvia o metros de barro, sino en las ausencias que deja. Un país sin preparación ante el cambio climático. Lo ocurrido en Valencia no es una anomalía aislada, sino parte de una tendencia global cada vez más evidente. El calentamiento del mar Mediterráneo está generando condiciones propicias para fenómenos extremos, más intensos y frecuentes. La atmósfera, con mayor cantidad de vapor de agua debido al aumento de temperaturas, produce lluvias más torrenciales en menos tiempo. Las ciudades, por su parte, siguen construidas bajo modelos del siglo pasado, sin capacidad real para absorber este tipo de embates naturales. Expertos como Jorge Olcina lo han advertido durante años. El patrón climático del Levante está cambiando. Ya no se trata de preparar planes para tormentas que ocurren cada 20 años, sino de responder a eventos que pueden repetirse en ciclos mucho más cortos. La planificación urbana, la gestión de cauces fluviales, los planes de evacuación, incluso los sistemas educativos y laborales, deben adaptarse a esta nueva realidad. El cambio climático ya no es una amenaza distante. Ha golpeado con furia en nuestras calles. Polémica política y decisiones que cuestan vidas. La catástrofe no solo ha dejado una crisis humanitaria, sino también un terremoto político. Las acusaciones cruzadas entre administraciones no tardaron en aparecer. Algunos sectores señalaron que se habían recortado servicios de emergencia en años recientes, incluyendo unidades especializadas que podrían haber sido clave durante las primeras horas del desastre. Otros denunciaron que hubo empresas que obligaron a sus empleados a presentarse a trabajar incluso cuando se activaron alertas rojas. La crítica más dura recayó sobre la falta de liderazgo claro en las decisiones preventivas. En muchos casos, las competencias quedaron en manos de autoridades municipales sin los recursos necesarios. Esta fragmentación del poder dificultó la respuesta coordinada. La tragedia ha abierto un debate inevitable sobre la necesidad de redefinir el papel del Estado ante crisis climáticas. Porque detrás de cada decisión pospuesta, de cada presupuesto recortado, hay una cadena de consecuencias que en este caso se tradujo en muertes evitables. Lo que viene. ¿Estamos preparados para la siguiente dana? La dana que azotó Valencia aún no ha desaparecido del todo. Tras su paso por el Levante, se desplazó hacia el sur peninsular, dejando nuevos focos de emergencia en Andalucía y Castilla-La Mancha. La amenaza persiste, aunque con menor virulencia. Pero la verdadera cuestión no es si lloverá mañana, sino si estamos dispuestos a aprender. La experiencia ha demostrado que las alertas deben ir acompañadas de acción inmediata, y que la ciudadanía debe ser informada, educada y protegida ante este tipo de fenómenos. Los próximos años serán claves. Las ciudades deberán rediseñar su relación con el agua, no solo como recurso, sino también como amenaza. Las instituciones necesitarán asumir que el clima ya cambió, y que lo extraordinario se volverá habitual. No basta con reconstruir lo destruido, es necesario construir resiliencia. Porque si no se toman medidas estructurales, la próxima dana no será simplemente un nuevo capítulo meteorológico, sino otra página trágica en la historia reciente del país. La devastación provocada por la dana en Valencia no fue solo consecuencia de un fenómeno meteorológico extremo, sino el resultado de una cadena de factores evitables. Falta de previsión real ante alertas confirmadas, infraestructuras urbanas obsoletas, recortes en servicios esenciales y una peligrosa subestimación del cambio climático. Las lluvias torrenciales no distinguieron entre barrios humildes y zonas industriales, afectaron por igual a quienes estaban trabajando, durmiendo o simplemente intentando llegar a casa. La emergencia evidenció una vulnerabilidad estructural que ya no puede ignorarse. Mientras los científicos alertan del aumento de estos eventos, la respuesta institucional y social sigue siendo insuficiente. No se trata solo de lamentar víctimas, sino de actuar antes de que sea tarde. La peor gota fría del siglo no fue solo agua, fue una lección ignorada. La próxima vez, estar preparados ya no será una opción. En solo unas horas, un fenómeno natural dejó un país entero desbordado por el agua y por el dolor. Hoy hemos visto testimonios desgarradores, errores en cadena y una verdad incómoda. Esto puede volver a pasar. ¿Crees que como sociedad estamos listos para enfrentar lo que nos espera con el cambio climático? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te impactó esta historia, no te pierdas los próximos episodios en los que seguiremos desentrañando las verdades que muchos prefieren callar. Nos vemos pronto.